Muy buenas a todas y a todos. Hoy tenemos la suerte de poder hablar con una de las figuras más relevantes del periodismo. Ha trabajado durante 15 años en medios como la SER, al lado de figuras como Iñaki Gabilondo. También ha presentado programas de televisión de máxima audiencia como Las Mañanas de Cuatro, Mediaset y Las Cosas Claras en Radio Televisión Española. Y aparte de eso es escritor y escribe libros como La Conjura, libro importantísimo para entender cómo se fraguó el gobierno de coalición. Y en su último libro, que también lo tengo por aquí, No quieren que lo sepas, cuenta cosas muy comprometedoras con los poderosos y no sé si a mucha gente le gustará que este libro se haya publicado. Sin más preámbulo, Jesús Cintora, ¿qué tal estás? Bien, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte. Encantado. Bueno, eso de figura del periodismo no lo comparto en buena medida porque yo siempre digo que soy un currante de esto, sencillamente, y mi principal ambición siempre es currar, que no siempre lo consigo, ¿sabes? Con lo cual, con eso me conformaría, con ser un currante del oficio este del periodismo. Vale. Eh, bueno, lo primero de todo, muchas gracias por conceder la entrevista para la info. Y antes de empezar, oye, te escuché en la fábrica de Rufián decir que te echaron de casa por llevar pendientes o por hacerte pendientes. ¿Eso es verdad? ¿O era ironía? No, 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 por ponérnoslo. Sí, bueno, sin más. No, fue en la etapa, además recuerdo es cuando estaba estudiando, ya que estamos hablando de Aragón, estaba estudiando yo entonces en Tarazona el bachillerato en el Instituto Público Jesús Rubio. Entonces luego en Ágreda, un día de estos que habría venido del instituto, pues por la tarde, recuerdo que empezaban las fiestas del pueblo y a los amigos, éramos adolescentes, yo creo que estaba en tercero de BUP. Y les dio por ponerse pendiente en la farmacia del pueblo, entonces entramos y nos pusimos pendiente. Me ponían ahí, debía ser un pendiente medicinal, primero para hacerte el agujero y demás, ¿no? Y es verdad que luego, pues con el pendiente me fui al día siguiente por la mañana al instituto a Tarazona y luego ya volví y estaba comiendo y, bueno, estaba comiendo mi padre cuando entré en el comedor y mi padre se levantó y me, y me dijo que me fuera, o sea, que me echó, vaya, me echó, me echó. Y es verdad que al final, sí, es verdad que dormí fuera de casa esa noche. Dormí en el parque, ¿eh? Y bueno, pero al final volví porque vino mi madre y mi hermana. Mi hermana que dieron un tiempo para que volviera y tal, y finalmente me tuve que quitar el pendiente. Bueno, Sí. Luego realmente, ya ves lo que es la vida, no, ahora mismo no llevo ni pendientes, ni pulseras, ni nada de nada, ni reloj siquiera, ¿no? Porque luego es cuando trabajé con Gabilondo de noche, por las madrugadas había que escribir muy rápido y demás para preparar aquel guión del programa de Iñaki y tal, y le cogí manía hasta llevar reloj. Yo creo que no sé, por tener más agilidad. Me molestaba, ya está, y me quité todo. Como digo yo ahora, el reloj lo tengo en el móvil y no llevo nada, ni una cadena, ni nada. Me miro como prácticamente, no en pelotas porque quedaría mal. Ahora imagínate qué mal íbamos a quedar, pero vamos. Lo más cercano a como Dios me trajo al mundo. Bueno, mi madre la Mariluz. la mía, por desgracia, se ha tenido que acostumbrar a los pendientes. Yo ya te digo que yo al final he acabado pasando del pendiente tatuaje. A veces a mí me parece que la principal revolución o radicalidad es no llevar nada, ¿no? Cada uno lo ve como lo ve. Soy absolutamente respetuoso con lo que cada uno quiera hacer en la vida. Y yo sé así, he llevado el pelo largo, lo he llevado así medio de punky, lo he llevado de muchas maneras. Sigo oyendo mucho rock, por cierto, tampoco creo que tenga por qué estar ligado a llevar pendientes con el rock, pero sigo oyendo muchísimo rock de todo tipo, pero no he llevado nunca pendientes y el pelo pues me lo corté. Bueno, bromas aparte, no sé si la gente conoce que tú tuviste una banda de rock y me consta que te gustan grupos como La Polla o Barricada. A mí me da la sensación de que muchas veces esos grupos nos han contado cosas que los medios ocultaban. ¿De qué manera te ha influenciado a ti venir de ese mundo del rock e influenciarte por ese tipo de música? Bueno, a modo de reflexión, porque tampoco sé si a mucha gente le interesa la música que yo oyera y todo esto, pero por hilarlo un poco con lo que probablemente más le interesa al personal de lo que yo pueda contar, sí me llama la atención que estamos en un tiempo en el cual muy probablemente letras de grupos como la Polla Records hoy habrían sido duramente perseguidas.
así lo veo. Incluso actuaciones, venimos de una generación, yo que nazco en el 77, mucha gente puede estar viendo esto, y sabe que, joder, tuvimos una infancia en la que los punkis estaban en los programas infantiles, nada menos en la televisión pública, en La bola de Plastic, cristal. la bola de cristal y todo esto, ¿no? Bueno, Plastic más no era infantil exactamente, pero bueno, que estaban ahí, ¿no? Pero me refería sobre todo a la bola de cristal, pero que estaban también en Plastic, etcétera, ¿no? Hoy en día esto yo creo que sería impensable, ¿no? Hoy en día hemos ido hacia un retroceso en todo este tipo de, pienso yo, de libertades o de estar también al tanto de lo que se cuece en la calle, ¿no? Hemos ido hacia modelos, creo yo, mucho más adocenados, mucho más, vamos a llamarle, empastados con el establishment, ¿verdad? Con lo que algunos llaman lo políticamente correcto, y sería absolutamente impensable todo esto, ¿no? No siempre todo el monte fue orégano, ¿no? De hecho, Barricada vivió lo que era que le censurasen alguna canción, ¿verdad? Pero bueno, fue una cuestión ya más de la discográfica, etcétera, que decidió esto y luego las canciones salieron de otra manera y siguen estando presentes, ¿no? Mira, justo ayer hablaba para ir al concierto del Drogas, su mujer Mamen, que lleva todo y suelo coincidir con ellos ahí y el viernes estaré con ellos y el Drogas es una persona muy interesante para hablar. He tenido alguna conversación larga con él, recuerdo en este verano, por Totalmente. ejemplo, porque ha vivido muchas cosas que sirven mucho para ver lo que se están viendo hoy, ¿no? Sobre todo la persecución que puede haber sobre aquellos que hacen algo diferente, ¿eh? Simplemente a lo que consideran que debe ser la línea correcta, ¿no? Hay una canción de Barricada, ¿no? Que hablaba de los renglones, ¿verdad? De cómo tiene que escribir uno Claro. según piden ellos, ¿no? Y que no esté sobra el renglón torcido y todo esto, ¿no? Bueno, va por ahí la historia. Y sí, bueno, pues mira, aquí mismo tengo una guitarra eléctrica ahora mismo a 1 metro de mí, casi la alcanzo. Porque sí me gusta, me sigue gustando tocar y sí vengo de esos años en los cuales íbamos a todo ese tipo de conciertos. Y además sienta muy bien ir a ese tipo de conciertos. Sí, Eh, incluso tuvimos la suerte de en el año 97, tuvimos una banda y llegamos a ser teloneros de Rosendo, eh, el año que sacó el Listos para la Reconversión. Sí. bueno, dejando un poco de lado este tema, te he escuchado alguna vez decir, bueno, incluso en Zaragoza cuando viniste a presentar el libro de No quieren que lo sepas, que no te gusta que se refieran a ti como periodista valiente o periodista crítico, que prefieres que te llamen periodista a secas. ¿Por qué? Porque mi oficio es contar lo que pasa y ya está. Y a veces sí que creo que se añaden una serie de calificativos con el interés de ponerles una carga peyorativa, ¿no? Si se dice a veces periodista incisivo, periodista incómodo, y creo que lo hacen para, no digo que no se haga muchas veces con buena intención, ¿eh? Pero no me interesa esto. A que no has oído nunca presentar a nadie como periodista, dame botas. Y sin embargo los hay, ¿no? Está Pues lleno. volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Parece como que lo distinto es hacer algo, ¿no? Que se salga de determinados carriles. Yo simplemente me hice periodista para contar lo que pasa y sí que he vivido que te intentan encasillar en que no, eres incómodo, ¿no? Eres incisivo y demás. ¿Por qué? Si solo cuento lo que pasa. ¿Cómo estaremos en este país cuando simplemente a contar lo que pasa se le considera dar caña? A veces me dicen, no das caña. ¿Por qué? Pues porque a veces hay gente que ha perdido la costumbre de que se ponga como absolutamente normal, que es lo que debiera ser, pues hablar de la corrupción del rey emérito o hablar del cártel de la construcción de la empresa de Florentino Pérez y otros tantos asuntos de los que no se suele hablar en los grandes medios, ¿no? Y a veces solo por hacerlo ya parece que dice, no, es algo de dar caña o incisivo, no, no, simplemente periodismo. El periodismo debiera ser simplemente contar lo que pasa y ya está. Claro, el problema que veo aquí es que en el mismo paraguas de lo que sería el periodismo o los periodistas se engloban, por ejemplo, tipos como Eduardo Inda, famoso por manipular, por usar fake news, pero de cara a los medios de comunicación se presenta también como un periodista. Entonces, ¿cómo separamos el grano de la paja, de alguna manera? En la vida, pienso yo, y en este oficio como en tantos otros, hay bueno, malo y regular. Esa es la realidad, ¿no? Yo defiendo siempre la pluralidad.
lo que también defiendo firmemente es la verdad, la veracidad. Es decir, al final los hechos son los que son y no cabe adulterarlos. Si se adulteran ya estamos en otra cosa que no es periodismo, ¿no? A partir de ahí yo soy de los que defiende que hay una pluralidad de líneas editoriales, de medios de comunicación, con respeto a la verdad, respeto a la veracidad. Incluso es bueno que haya también debates que se planteen sobre un hecho con distintos puntos de vista para abordarlo. Es decir, te pongo por caso, el dato del paro es el que es, pues yo creo que en una mesa para analizarlo, pues no está de más que haya gente que tenga una visión de la vida, pues yo que sé, liberal, socialdemócrata, comunista, o yo qué sé, o simplemente que quiera valorarlo de una manera absolutamente aséptica, ¿no? Porque la sociedad es así, es plural. Ahora bien, lo que no cabe es adulterar ese dato. Ahí ya entonces ya no hablamos de periodismo. Si quieres llamarle, yo qué sé, mercado de intereses, ¿no? Que eso también hay, y por desgracia, ¿no? Incluso hemos oído audios en los cuales se hablaba de que se preparaba mercancía averiada para darla como información y destruir a personas, ¿no? Y es gente que sigue en los medios de comunicación a diario. Y en este país, hay que decirlo, hay periodistas que somos apartados y no se nos ha podido decir que haya sido por mentir, sino todo lo contrario. No tenemos ninguna causa abierta, sino todo lo contrario. Y sin embargo hay otros que se sabe que han mentido y que mienten y están a diario no en un programa, sino en varios, ¿no? Algo falla ahí, ¿no? Algo falla. ¿De dónde viene esto? Pues de quien protege esto, que esto ocurra, ¿no? Pero ojo que hay hasta presidentes del gobierno que conceden entrevistas a gente a la que hemos oído que preparaba mercancía averiada, ¿no? Y nos parece que no pasa nada, ¿no? Claro, si se ampara todo eso, ¿qué obscenidad es esta? ¿Qué daño le estamos Entiendo, haciendo al en- periodismo y a la democracia? entiendo con esto ¿Por qué? último, Pues porque hay un intercambio de intereses que es asqueroso. entiendo por esto último que te refieres a Pedro Sánchez con Ferreras. Me refiero a un montón de casos en los cuales ocurre esto, que hemos visto que es que hay mercancía averiada y ocurre en el ámbito nacional, autonómico, local, provincial, internacional, y no estoy descubriendo absolutamente nada. O sea, y por desgracia, y además, sinceramente, tú me preguntas, me has preguntado por el rock, por el periodismo, ojalá me preguntes por la actualidad, porque a veces ya hablar de periodismo me da hasta pereza, porque me preguntan mucho y me siento un poco a veces como Pepito Gorillo, que me hacen preguntas que todos en el gremio conocemos. Lo que pasa es que no se habla de esto, porque por miedo. Entonces ya estamos, sabemos perfectamente que hay intercambio de favores entre gente del mundo de la economía, del mundo del periodismo y del mundo de la política, dejando muy claro que hay gente en los tres mundos que es decente, porque yo Está detesto a quien claro. dice: "Ah, todos los empresarios son malos, o todos los políticos son malos, todos los periodistas son malos". No es verdad. Pero sí que hay gente que es que hace trampas ahí y que hacen daño precisamente a los dignos, a los buenos. Pero sí que hay gente que participa de ese intercambio de intereses, claro que sí, que ocurre eso. Te diré más, yo es una máxima que he aprendido y que creo que todos la tenemos presente en el día a día con total naturalidad. Un facha es un peligro, pero también es un peligro quien diciendo que es progresista tiene comportamientos de facha. Esto es así, esta es la Totalmente. realidad, ¿no? Es más, cuidado porque a unos se les ve venir y otros van camuflados, ¿no? Esto que es una máxima, que es algo muy parecido que le oí decir a Evaristo, ¿verdad? Evaristo de la Polla, y es verdad, y es verdad. Retomando el tema de la pluralidad informativa, no sé si sabes que en el 2013 Rafael Correa en Ecuador impulsó una ley de medios que dividía de alguna manera el espectro radioeléctrico en 33% medios privados, 33% medios públicos y 34% medios comunitarios. ¿Tú estarías, por ejemplo, a favor o en contra de un tipo de leyes para garantizar la pluralidad informativa? Si es que en España el espacio de la radiotelevisión es público y las licencias privadas son concesiones administrativas de la administración, lo cuento, no quieren que lo sepas, y además se hacen con unos baremos que se deberían respetar, de pluralidad, de diversidad, de protección de las minorías, de veracidad. Está así. ¿Me explico? Otra cosa será que luego pues a veces no se cumpla esto, pero el espacio es que luego a veces se utiliza desde el ámbito político no precisamente para proteger la pluralidad, sino para entrar en ese intercambio de favores. Y ojo que ha ocurrido con gobiernos de un signo y de otro, ¿eh? Que no hay más que ver el histórico del reparto de licencias
que ha habido, por ejemplo, de radio y tal, en función de quién gobernaba. Esto está ahí, la gente lo puede comprobar. A veces se mercadea con esto en vez de defender la pluralidad y la veracidad. Ocurre, y repito, y, y no me gusta poner, yo lo siento, yo como digo siempre en los actos que hago, me gusta poner ya a veces por encima y antes de empezar, y a quien haya venido aquí esperando que yo pida el voto para alguien o que solamente critique a lo de un partido y no a lo de otro, que ya se puede ir si quiere. Yo no voy a poner dónde hay más injusticias o dónde hay menos, pero ha habido gobiernos de un signo y de otro que han hecho tropelías con el tema de los medios de comunicación y también han hecho cosas buenas, claro que sí. Pero si me preguntas por el espectro, a veces no es tanto la teoría o el reparto, el marco que haya, sino respetar el marco. ¿Sabes? O sea, vamos a ver tanto porcentaje de no sé qué, pues, si aquí está consagrado como un espacio público que luego además se administra con licencias para la explotación privada, pues también hay que proteger a los profesionales y también hay que proteger conceptos como la pluralidad y la veracidad. El problema es cuando eso no se protege. Incluso amparas a aquellos que se saltan la veracidad. Además es curioso porque estamos en un tiempo en el cual yo pienso que a los profesionales hay que incentivarlos para que estén en el espacio del periodismo, no censurarlos, no castigarlos. Porque ahora mismo hay mucho que se está jugando ahí, muy relacionado también con las nuevas tecnologías. El mercado de los bulos está a tutiplén, circula un montón de mercancía averiada, de mercancía con interés de gente que paga la tinta. Yo creo que hay que proteger que estén ahí personas que con un oficio, con una profesionalidad, con una experiencia, quieran separar el polvo de la paja y quieran trasladarle a la ciudadanía conceptos y noticias veraces, no bulos. Pero si a esas personas que han demostrado que no quieren manipular, sino proteger a la ciudadanía o contarle a la ciudadanía lo que hay, se les censura, ¿por qué se hace? Igual es porque más que interesar personas que dignamente ocupen el oficio, interesa que haya mercachifles o gente que sean eh, lacayos del poder o gente que tenga ese intercambio de favores. Se hace por eso. Se hace porque algunos se llenan mucho la boca de la libertad de expresión. No, somos ¿no? los avalides del avance, del progreso y demás, y luego protegemos a los que manipulan, censuramos a aquellos que intentan hacer honestamente su trabajo. Ahí lo Sí, dejo. bueno, de hecho en tu libro no quieren que lo sepas, hablas de granjas de bots y de cómo eso influye también en la opinión pública. Y estoy de acuerdo en eso de que a nivel de redes sociales hay una enorme manipulación, pero es que los principales actores mediáticos, ya sea Ana Rosa Quintana, Ana Terradillos o Antonio García Ferreras, tienen vinculación con las cloacas del Estado, como se ha demostrado. Entonces, yo creo que tenemos un problema dentro del ámbito del periodismo cuando actores mediáticos están presentando programas de televisión sabiendo que han tenido vinculación con las cloacas y periodistas como tú estáis fuera por contar determinadas verdades que no gustan. Y también hay políticos que se llenan la boca de progreso y luego están ahí y censuran. Eso es, quiero decirte, al final, has hablado de una serie de personas de los medios. Yo creo que hay algunos a los que se pone en el disparadero y sobre otros se calla. Y hay políticos que están últimamente hablando mucho de determinados programas de televisión y han callado sobre otros, ¿eh? Otros que han sido censurados y eliminados de la parrilla. A veces se pone a personas en el disparadero de una forma absolutamente intencionada y se intenta ocultar otras realidades. Me llama muchísimo la atención. Se intenta focalizar sobre algunos o algunas y sin embargo se calla sobre otros. Y eso me parece que es hacer trampas. Y luego te diré, cuando hablamos, tú decías lo del mercado de las granjas de trolls y las redes sociales y la información falsa y demás. La verdad y la mentira no creo que sea exclusiva de las redes sociales. En las redes sociales y en las nuevas tecnologías hay bueno, malo y regular. Es algo que me gusta repetir mucho en la vida porque es así. Y la verdad y la mentira han existido desde hace muchísimo tiempo. Eh, ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que, bueno, pues las redes tienen ese concepto de lo que llamas los trolls y demás, esa gente que desde el anonimato e incluso cuentas que están pagadas y que son robots, hacen campañas contra gente o de forma automática se ponen a insultar. Hay determinadas palabras o determinados nombres propios que tú nombras en una red social y pueden salir a por ti a saco, gente poderosa.
que están protegidos o que pueden estar protegidos, ¿no? Pero bueno, en otro ámbito ocurre con los medios tradicionales. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que hay un concepto aquí que me parece muy interesante. Antes, cuando hablaba de por qué se pone a unas personas en el disparadero y se oculta lo que hacen otras, que algunas son enormemente peligrosas y están más tapadas. Y hay líderes de la derecha y de la izquierda que callan sobre estas personas, porque a veces en torno a los políticos hay auténticos parásitos de los medios de comunicación que se benefician mientras se pone el disparadero a otras personas. De algunas personas del periodismo se habla constantemente y de otras se calla, insisto. Pero me llama muchísimo la atención el concepto este de la polarización, que si quieres hablamos, ¿no? Yo leí este fin de semana una entrevista muy interesante en El País a De la Cortina que decía esto de... Había un titular que era los medios están creando una sociedad de tontos polarizados, ¿no? Y me parecía una gran reflexión. Yo le añadiría los medios y algunos políticos. Intentan llevar a la gente hacia una polarización absurda. Es demoledor, a mí me parece demoledor. Pues no sé, haber pasado una pandemia y que mucha gente se quede con que si la culpa era de Ayuso o de Sánchez o de Ayuso, o de Iglesias o de Ayuso, y no analizar cómo teníamos la sanidad y cómo la tenemos ahora y cómo la debiéramos tener, ¿no? Yo compartía una noticia en mis redes ayer mismo y un presunto caso en el cual, bueno, pues una persona, vamos por caso, ¿no? Si es que esto ocurre permanentemente en las redes, ¿no? Un caso de mala atención sanitaria, de retraso, la persona acaba muriendo, tú pones la noticia y la noticia no era en Madrid, pero la gente empieza a decir Ayuso, nos mata Ayuso, no sé qué, y yo no soy fan de Ayuso. Pero es que la noticia no era en Madrid, joder, era en otra comunidad autónoma. Y además no gobernada por el PP. Pues la gente se lanza ¿sabes? Primero, vamos a hacer un ejercicio por leer, ¿no? Porque ¿sabes? Nos quedamos con un titular, vamos a leer la noticia. Primero los hechos y luego Y luego opinamos. también vamos a tener la capacidad de darnos cuenta de que, por desgracia, hay aspectos que no son solo cuestión de una polarización. Es decir, que la sanidad, por ejemplo, sanidad pública está de manera mejorable, por desgracia, en bastantes comunidades autónomas, no solo en Madrid, que también en Madrid, te lo digo yo. Pero sabemos que ha habido un deterioro y lo está habiendo en más Sí. comunidades autónomas, ¿no? Entonces parece que nos llevan a esa borreguización de... El otro día había un caso muy paradigmático también, que es esto del pinganillo de... O sea, hay gente que se llega a creer, hay gente que se llega a creer que Ayuso lleva un pinganillo al salir a un pasillo cuando van los periodistas y desde algún lugar del éter o del espacio Miguel Ángel Rodríguez oye lo que le preguntan y le va diciendo lo que tiene que responder en un pasillo al que ha salido Ayuso a preguntarle. Y yo repito, yo no soy fan ni de Ayuso ni de Miguel Ángel Rodríguez, pero vamos a ver, por favor, un poco de sensatez. Yo no sé si en algún momento esta mujer puede llevar un pinganillo en un estudio y el otro está al otro de la pecera, yo qué sé, pero en un pasillo al que sale ella, se encuentra con los periodistas, va a haber alguien desde un lugar del éter que oiga las preguntas y le vaya diciendo lo que tiene que responder en un canutazo. Estamos bien para llegar a creernos eso. Hay gente que se llega a creer eso. Entonces, para mí la manipulación me parece mal, la haga quien la haga. Y ahí en las redes sociales hay gente tuiteando, o sea, mira, lleva un pinganillo, que le está diciendo lo que tiene que decir porque hizo un gesto así, no sé, pero ¿cómo va a llevar un pinganillo? En el pasillo sale con un pinganillo, el otro ¿dónde está? En- ¿sabes? Hay gente que se cree lo que le echen. Y me quedo con ese titular que había en El País. A veces algunos parece que quieren construir una sociedad de tontos polarizados. Bueno, no sé si conoces un caso que hay aquí en Zaragoza, que es el de 6 antifascistas que fueron a una manifestación de Vox y se les imputa determinados delitos y no hay pruebas policiales que lo demuestren. Y salvo periodistas como Miquel Ramos o medios muy alternativos, esto rara vez se cuenta en los grandes medios. Entonces me gustaría preguntarte a ti, que has sido presentador de programas como Las Cosas Claras o Las Mañanas de Cuatro, ¿cómo es lo que se ve detrás de la pantalla a la hora de escoger qué temas tratáis, qué temas no tratáis, dónde ponéis la lupa? ¿Cómo hacéis ese filtro para dar importancia a un tema y a otro no? Pues al final el día, la actualidad ofrece, esto está en el concepto básico del periodismo, la actualidad ofrece miles de noticias cada día en el mundo, millones, y es escoger aquellas por las que tú optas y que consideras que van a tener una trascendencia, una importancia para la sociedad. Ahí está, yo creo, una de las claves de lo que se cuenta y lo que no.
y ahí debieran estar los conceptos de, pues eso, de alcance para la ciudadanía, de trascendencia, de cercanía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces priman más otros intereses como pues no molestar a la gente poderosa o hacer determinada información para satisfacer a determinada gente poderosa. Ahí está, ahí es donde entra de lleno lo fundamental de este gremio, lo que se cuenta y lo que no, y lo que decides que cuentas y lo que decides que callas, o que cuentas de manera edulcorada, o que... ¿no? Este es el tema. Ahí está, desde leer muy burdo, pero vamos con ello. Vamos a dedicar horas y horas a hablar de, yo qué sé, pues de la política como si fuera, no sé, pasión de gavilanes, ¿no? Si Iglesias se lleva bien con Yolanda, o se lleva mejor Yolanda con Errejón, o si se lleva mal, pues yo qué sé, Ayuso con Feijóo, o tal, hay gente que dedica a eso y se hace una especie de first days de la política, y mientras eso, pues no hablan de temas mollares como, venga, vamos a hablar del cártel de la construcción, de dragados según determinó competencia, ¿no? De ACS, del reparto durante décadas de la obra pública según determinó competencia, que son millones de euros adulterando el mercado. Lo dijo competencia, ¿eh? No lo dice Cintorilla ya, ¿verdad? Esos temas se pasan por encima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos en una campaña electoral en la cual se ha hablado más de Bildu o de ofertas o promesas electorales en una concatenación que casi no da tiempo ni a asimilarlas ni a debatirlas, incluso promesas de cosas que no se han hecho durante unos años y ahora de repente empezamos a anunciarlas en cascada sin análisis. Y no se está hablando tanto, ni muchísimo menos, de un debate que debiera haber serio en este país sobre el estado de la sanidad pública y qué se puede hacer en general y en común para que no esté habiendo un deterioro que está suponiendo que tanta gente espere a que la intervengan durante tanto tiempo y que están perdiendo incluso las vidas. Una O sanidad que, un debate serio, sosegado, plural, sobre las consecuencias de la sequía, del cambio climático, ¿no? Preferimos quedarnos con, yo qué sé, si ahora mañana la culpa la tiene no sé quién y la culpa la tiene el otro. No hay debates, hay más, pues lo que digo, debates polarizados o partidistas, por un montón de temas, ¿no? Y se habla más de este, pues yo qué sé, o de Bildu, o de, ya te digo, de ofertas en una especie de tómbola o de subasta, que de asuntos de trascendencia, nuestra sanidad, el medio ambiente, la política de precios que tanta gente está sufriendo a la hora de comprar, porque no da, de la vivienda, ¿no? Un debate serio, sosegado y de largo alcance, no con ofertas electorales o electoralistas, sino qué se puede hacer, ¿no? Cómo están cambiando los barrios por la turistificación, el cierre de los locales comerciales, de las tiendas de barrio, un montón de historias que están ocurriendo. Directamente el acceso a la vivienda de gente que no da para ganar 1.000 y poco euros y tiene que pagar solo por la vivienda. Eso, cómo se las apaña, ¿no? una sanidad, ya que lo has dicho, que es que yo me dedico al ámbito pues, laboral y sanitario, que cada vez está más deteriorada y cada vez hay más intereses que quieren privatizarla. Oye, cambiando de tema, hace poco el consejero de Radio Televisión Española, Roberto Laquidain, dijo que fue Moncloa la que te vetó en tu programa de Las Cosas Claras. ¿Qué nos puedes contar de esto? Yo creo que fue Manolete. La culpa fue de Manolete, creo. Creo que la culpa fue de Manolete. Yo creo que el hecho de que me quitaran de Televisión Española, la culpa fue de Manolete. Es que, vamos a ver, es tan sencillo y tan simple de reflexionar quién tiene la responsabilidad en Televisión Española. Es que no, ¿sabes? Y a veces te hacen preguntas que, claro, intentan confundir a la gente, pero es de cajón. ¿Quién tiene el poder? La mayoría en televisión española, ¿no? ¿Quién la tiene? El gobierno que tenemos en la actualidad. Entonces, vamos a ver. ¿Sabes? Yo, por mi parte, lo que sí puedo decir es que es verdad que se quita un programa que tenía buena audiencia, que era un programa digno y plural, que no solamente te quitan, sino que te echan al paro directamente. Esa es la realidad. Y luego también es cierto, yo cuando me quitan, que estaban difundiendo rumores y para que te enteraras por los rumores y no te lo decían a la cara.
Entonces yo pedí audiencia para ir a un despacho en televisión española y que me lo contaran. Entonces ya como no te, supongo que como no te podían decir una causa razonable, no, no, volverás, hasta un tiempo y volverás. Volverás, van a pasar 2 años en julio. Hubo un cambio de directivos en televisión española, porque aquel que me dijo volverás ya ni está. Y también no vas a volver y tal. Y es cierto que durante meses, bastantes meses, he estado enviando formatos, papeles, trabajando en ello. Y se daba por hecho que volvía y ese trabajo al final, después de tenerte en ello durante meses, te dicen por sorpresa y a última hora que no puede ser. Eso ha ocurrido, eso sí ha ocurrido. Ha ocurrido, pero bueno, la vida es así, hay que seguir hacia adelante y ojalá tengamos salud y tengo 46 años. Sí he de decir que me gustaría que se me valorara como profesional de esto. A veces sí he tenido la sensación de que se me intenta meter en una especie de utilización política entre unos y otros. Y yo soy el hijo de la Marilula Carrasca, que se dedica a esto porque se sacó un título y porque lleva trabajando en esto desde los 20 añitos de manera profesional, por así decirlo, y previamente ya haciendo incluso pinitos cuando era un adolescente, porque me gusta esto del periodismo. Y a veces se me intenta meter en una especie de enjuague político que no me interesa, de ningún tipo. Voy a defender mi oficio y mi perfil profesional. Y lógicamente voy a condenar que se me censure, porque es lamentable, es condenable, y hay quien lo ha hecho y quien mira hacia otro lado, y ahí quedará hecho para siempre, en la televisión pública además. Pero no pasa nada, la vida es así, hay que continuar. Lo que pasa es que es verdad que algunos van por la vida con una careta. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a confiar en que el trabajo nos haga tirar y que algunos, pues al final las cosas claras, ¿no? Al final a algunos esa careta se les caiga porque hay algunos que hacen cosas absolutamente lamentables con los periodistas y se han hecho. En mi caso, a mí se me llamó a Televisión Española, yo estaba en otro medio y se me llamó para trabajar ahí y el programa iba bien y te quitan y no dan la cara, ¿eh? Te quitan y no te dan la justificación. Y luego sí, durante meses y meses te dicen que vas a volver, pero no es verdad. Después de mandar papeles y documentos, al final no fue así. Por sorpresa me dijeron que no. Bueno, pues no pasa nada, hay que seguir. Mi madre era Nadie muy dijo, fan de tus programas. nadie dijo que la vida fuera fácil. Nadie dijo que la vida fuera fácil. ¿Eh? Hay que seguir. Oye, Jesús, se ha comentado mucho también la sombra de Ferreras y de Mauricio Casals, el príncipe de las tinieblas, para apartarte de los medios de comunicación en una franja horaria que competía con Al Rojo Vivo. ¿De esto qué nos puedes decir? Pues que creo que en cierta forma se ha intentado tergiversar lo que dije. Es decir, hay algo que debe quedar muy claro. Y lo dije e insisto en ello. Contra el vicio de pedir, la virtud existe de no dar. Puede haber actores que pidan una cabeza, pero la responsabilidad es de quien la corta y la entrega. Creo que esto se entiende perfectamente. Yo cada día oigo cómo se pide la dimisión de políticos, por ejemplo, y no por eso dimiten, ¿verdad? Pues esta es la realidad. Hay quien intentó o intenta que parezca, no, a este le quitó Ferreras, a este le quitó el príncipe de las tinieblas, y eso no es verdad. Yo sí conté que a mí me contaron gente muy importante del gobierno que el llamado príncipe de las tinieblas pidió mi cabeza y pidió que yo no estuviera ahí. Y a mí hubo quien me contó también, gente importante de ese proyecto que hicimos en Televisión Española, que el propio Ferreras también pidió que ese programa no se hiciera. Esto me lo contó gente importante de ese proyecto y gente importante del gobierno. Me lo contaron. Yo no estaba ahí para confirmar que eso ocurrió, pero me lo contó gente importante. Ahora bien, si eso ocurrió, lo que es evidente es que ellos no mandan en Televisión Española. Ellos ni están en el gobierno ni están en Televisión Española, ¿eh? Al final la decisión no se toma en la tres media. Caramba, la decisión se toma en Televisión Española, donde tiene una clara influencia un gobierno, porque por lo general, vamos a ver, al final con un ejecutivo pues va de suyo que tiene una mayoría en un consejo de administración de la radio televisión pública. Hubo quien dijo, ¿no? Una frase muy célebre, con un gobierno suele ir una tele y una radio, ¿no? Mínimo. Es así el concepto que hay con la televisión pública. Y a mí me interesa decir una cosa muy importante. Yo en TV tuve la suerte de encontrarme y de trabajar con gente
muy valiosa, buenos profesionales, a los que estoy enormemente agradecido, y luego otra gente que no remó a favor del proyecto, sin duda, pero los enjuagues chungos vinieron más por arriba. Yo a pie de obra me encontré con gente de verdad profesional y que estuvieron ahí, que remaron, y el programa fue además bien por eso, que si no, no hubiera sido posible. Igual que hubo otra gente que llegamos de fuera en un proyecto que se nos encargó así y que intentamos hacer de una manera más digna un programa, como dijo, competencia de servicio público. Hubo quien intentó tumbar el programa llevando la competencia y competencia dijo, no, es un programa de servicio público, de actualidad, se puede hacer. Y es lo que hubo. Pero también me interesa poner en valor a la gente que dio el callo ahí en RTV, igual que hubo otra que no, que le pudo más otro tipo de historias. Queda claro. Respecto al periodismo, ¿se puede hablar de libertad de periodismo o simplemente de periodismo cuando los grandes medios dependen de bancos o dependen de grandes fortunas? Por ejemplo, aquí en el Heraldo, en Aragón, depende de la familia Yarza y de Ibercaja. Lo digo sobre todo porque hace poco, por ejemplo, imputaron a José Cregueras, que era el presidente de A3 Media, y ningún medio, salvo creo que fue Contexto, Público y Canal Red, lo contó. Entonces, no sé hasta qué punto el hecho de que los grandes medios dependan de grandes fortunas o bancos, hay un interés allí de cosas que nunca van a poder contarse porque choca con la propiedad de los dueños de los medios. Sí, influye el hecho evidentemente, de que haya gente con poder a la hora de tratar unas informaciones o de no tratarlas en determinados ámbitos, sin duda. Igual que ocurre también que hay quien cuenta a bombo y platillo realidades sobre algunos jefazos de la comunicación y callan sobre otros. Y esto ocurre de forma bastante generalizada, ¿eh? Eh, sí, sí, ver mucho la paja en el ojo ajeno y poco la viga en el propio y machacar con determinadas personas de la comunicación y callar sobre otras. Esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo en el día a día, por desgracia. Por desgracia, ¿no? Y bueno, en el ámbito de los medios, al final sí que es cierto que ojalá estuviera siempre por encima el interés general y contarle a la ciudadanía lo que merece su atención y lo que merece que sea conocido y no los intereses desde la política o desde los medios de arrimar el asco a su sardina. Y esto me ocurre mucho. Falta, pienso yo, ¿eh? Falta decencia, falta ecuanimidad, falta transparencia, no pocas veces. Así lo veo, ¿no? Eh, Se comenta mucho también los negocios que hace Florentino Pérez en el palco del Bernabéu, con empresarios, con constructores, con banqueros, con políticos, con periodistas. ¿Alguna vez te han invitado a ese tipo de negocios o reuniones? Me han invitado, por ejemplo, a sí, algún evento deportivo de estos en algún lugar destacado y además vía alguna eléctrica y tal, y por supuesto que dije que no. Quien quiera ir, allá él, ¿eh? No, no soy yo quien para repartir carnes de quién debe ir a los sitios, pero no tiene pinta de que yo esté ahí en ese palco y demás, ¿no? Pero bueno, no sé, yo me conformo con ir a hablar en Mancia y en el palco nunca, cuando he podido. Incluso algunos podemos contar que hemos estado en la Romareda con aquel partido épico 3-3, Zaragoza-Numancia, en el cual prácticamente media grada era era zaragocista y la otra mitad de Numancia, por la cantidad de gente de Soria que vivimos, que viven en Zaragoza, ¿no? Y bueno, no sé, hay movimientos. Mira, en cada territorio, al final antes preguntabas, ¿verdad?, por la familia del Heraldo, me parece, yo no creo que esté entre sus preferidos ni nada, pero sí me llama la atención y esto me parece oportuno, porque a veces la historia va por barrios, ¿no? Yo cuando he ido a Zaragoza y he tenido un acto y tal, creo que siempre se me ha entrevistado en el Heraldo de Aragón. Sin embargo, no en la televisión pública y no gobierna el PP. Es curioso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con este libro ahora, que va por la sexta edición, curiosamente donde no me han entrevistado ha sido pues, en la tele de Aragón, y soy medio de allí, en la tele de Castilla y León, y nací en esa tierra, en Telemadrid, en la tele gallega y en TVE, y no gobierna el PP. Si me han entrevistado, pues
en Cataluña, en Euskadi, en la Comunidad Valenciana, en Canarias, en Baleares, Castilla-La Mancha, en Extremadura, sigo en Andalucía, y gobierna la derecha. Pero en Cataluña gobiernan otros y en la Comunidad Valenciana otros y tal. Pero sabes que a veces no me gusta generalizar, pero sí que me encuentro con la particularidad. Yo siempre en Zaragoza le he dado simplemente la tele pública de Aragón, pues esta vez no parece que no hubo un espacio para un huequecito para un libro que va por la sexta edición, previo a un acto que suele ser en Zaragoza, siempre suele ser un éxito, viene mucha gente. Yo siempre me gusta presentar los libros en Madrid y después en Zaragoza, porque soy medio de allí, es donde tengo parte de mi familia, donde hice mis estudios, donde me di de alta por primera vez en la Seguridad Social, trabajé en aquellos tiempos que estaba la Bordeta y pude conocerle, trabajé en Radio Zaragoza, etcétera, porque tengo un apego enorme a esa tierra, Aragón. Como digo, mi infancia transcurrió con mi padre en el camión por un montón de pueblos de la comunidad aragonesa y conozco mejor, sinceramente, casi, bueno, casi no, conozco mejor Aragón que Soria, y es mi provincia de origen, porque con mi padre me recorrí un montón de pueblos, sobre todo de Zaragoza y de Teruel, ¿no? Sí, es que es curioso que por Mejores la amigos, de hecho, cercanía, viven también en claro, Aragón. Es que es todo lo que esto yo a dices. veces, y no tengo ningún problema en hablar de lo que es la propiedad y la influencia que tienen, sin duda, los propietarios y los medios. Pero que esto no te da a veces es que la etiqueta esta etiqueta ya te da, ¿no? Pasaporte para todo, ¿no? Esto a veces suena a lo de el emérito, como trajo la democracia, que la democracia por dentro la trajo el pueblo, que algunos fueron molidos a palos y otros fusilados, ¿no? Pero trajo la democracia ya barra libre para todo lo que haga. Pues algunos igual se ponen la vitola de, no, nosotros somos un medio, no sé qué, y ya eso parece que ya todo lo van a hacer bien. Pues no tiene por qué. Yo a veces veo cosas que son llamativas y no las hacen siempre los mismos, ¿sabes? A eso me refiero. Totalmente de acuerdo. Es lo que dices tú, que por la cercanía y por donde te has criado y tal, que es curioso que desde Aragón Televisión no te hayan entrevistado. Parece que te tengan vetado. Nada, no creo, no. No tendrían huecos, sería la agenda y ya está. No pasa nada. Nada. Oye Jesús, ¿qué proyectos tienes en mente? ¿Te vamos a ver pronto en algún sitio presentando algo? ¿Qué tienes en mente? Trabajar, trabajar y trabajar. Mientras tenga salud, a ver, lo primero es estar bien de salud, créeme. Eh, es así, o sea, lo digo yo que estoy enormemente agradecido a la sanidad pública aragonesa, lo digo yo que sé lo que es tener familiares que han estado ahí. En la vida, lo primero la salud e intentar estar bien. Y luego trabajar mientras tenga salud, voy a continuar. Tengo 46 años, por ahora creo que estoy en mis capacidades y estoy ahí empeñándome en estar. Creo que no se me ha olvidado hacer. Si me dijeras otra cosa, no, pero mira, por ejemplo, para tocar la guitarra soy bastante malo. Pero creo que para hacer programas de radio y de tele no soy tan malo, porque llevo haciéndolo desde hace muchos años ya y algo he aprendido, ¿no? Y además he tenido la suerte de, a fuerza de trabajar muy duro, pero, joder, estar al lado de gente de la que he intentado aprender. Y bueno, pues esto, trabajar, es lo que es. No voy a desvelar, pero mi empeño va a ser. Yo sé que hay puertas que me cierran, incluso con portazo, incluso puñaladas que llevo clavadas claramente, de gente que además no da la cara y que van por la vida con una máscara. Pero hay que seguir, la vida es así. No estoy, creo, describiendo nada que quien más, quien menos haya vivido en su propia existencia. El hecho de encontrarte con cosas injustas en tu día a día. Hay que seguir. Yo muchas veces, si por mí fuera Marina, me habría vuelto al pueblo y sería muy feliz probablemente con un pequeño huerto, que digo yo, y contando batallitas con los colegas. Es así, pero no, yo creo que debo continuar todavía. Creo que pueden quedar unos años y voy a estar pues con proyectos personales, con cosas ojalá de medios más grandes. Estoy en ello. Estoy esforzándome y trabajando por intentar que aquellos que me quieren dejar en la cuneta no lo consigan. Pero créeme que soy plenamente consciente de que hay quien ha hecho todo lo posible y hace todo lo posible por apartarme del camino. Es que yo me gusta decir que soy numantino. Los numantinos solamente nos rendimos cuando nos matan. Mientras tanto, seguimos ahí resistiendo. Pues a resistir y a seguir adelante. Oye, Jesús Cintora, muchísimas gracias por esta entrevista para la info y espero verte pronto en algún medio y si es visual, mejor. Sí, vamos a hacer algo seguro, aunque sea, me gusta decir que aunque sea para divertirnos,
haremos algo aunque sea más pequeño y si no, también la idea está en hacer algo también, digo, en los grandes medios y demás, pero vamos a continuar. En cualquier caso, yo muy agradecido por el interés de esta charla, muy agradecido porque llamáis de vuestro medio, hemos hecho ya alguna entrevista. Mi apoyo total a cualquier iniciativa, ya sea más grande o más pequeña mediáticamente, en un tipo en el que además las audiencias se están fragmentando y hay espacio para nuevas cosas. Los medios que conocemos ahora no los va a conocer ni la madre que los parió dentro de unos años, y con ilusión y con, creo yo, con dignidad hay que intentar hacer esta labor que creo que es tan noble y tan importante. La información es poder. No quiero que lo sepas, va mucho de eso. Y bien que lo saben aquellos que desde el poder intentan silenciar a aquellos que intentan transmitir información con libertad y con independencia, que eso parece que no se lleva, parece que interesan más periodistas alineados y lo detesto, detesto las líneas a seguir y detesto las listas y los sanbenitos y los encasillamientos, lo siento. Me gusta el concepto de la libertad absolutamente porque creo que va ligado a lo que debe ser el periodismo. No hago periodismo de partido, no me interesa. Y mira que intentan encasillarme, ¿eh? Pero siempre me voy a rebelar frente a eso, siempre me voy a revolver frente a eso porque no es lo mío. Mis padres no me pagaron los estudios para eso. Además me crié afortunadamente en un concepto de vida muy de este tipo, ¿no? Muy, no sé, para nada encasillado. Nunca me infundieron a quién debía votar ni nada de esto, ¿no? Jamás. Pues yo hago todo de manera muy libre y muy plural. Al final la vida en los barrios, en los pueblos, conviven las familias, convivimos gente de ideologías diferentes y a veces nos intenta incluso crear polarizaciones artificiales que son cortinas de humo para no ir a los problemas fundamentales, ¿no? Yo no voy a caer en eso y voy a defender la libertad y la independencia hasta el final. Pues dicho y hecho. Muchísimas gracias, Jesús. Salud, gracias. Hasta luego.